Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y se los anunciábamos antes de la pausa, que nos acompañaría Marco Antonio de la Parra, psiquiatra, dramaturgo, director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Finisterra. Marco Antonio, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Encantado. Te quiero invitar a ti y a ustedes en la casa a ver la siguiente nota, que un poco describe el impulso o el estímulo para que conversemos sobre el estado algo... actual de las cosas. Claro, esta salida de madre que hubo, en general, cómo se puede leer. Vamos a esta pausa, a esta nota y volvemos. El mundo despidió al monarca del fútbol y celebró la novedad. Es que fuimos la sorpresa. Un Chile que desde el minuto 1 dejó paralizado al resto de las naciones cuando se escuchó a 40.000 compatriotas cantando, más bien gritando, el himno nacional. Una emoción indescriptible que dejó con los pelos de punta a todos. Pero, así como viene la alegría, también llega el desastre y la furia. Peleas, violencia, robos, buses dañados y heridos es el saldo de un festejo que terminó en forma dramática y en descontrol. Estamos celebrando, somos chilenos. ¿Cómo podemos atacarnos entre nosotros? Había gente con niños, había gente con personas discapacitadas. Hay un subteniente de carabineros que está lesionado producto de una botella que le llegó en la cara. ¿Cómo se explica que se celebre de la misma forma que se protesta? Evidentemente hay una incapacidad de repertorio emocionales, intelectuales, de formas de sublimación, de formas de procesar las energías que se te introducen en tu cuerpo. Esas emociones pueden ser emociones a partir de una experiencia como la que se está viviendo, una experiencia deportiva. Nosotros le llamamos los momentos de descanso, digamos. De descanso que aparece ante celebraciones deportivas, ante triunfo. La sociedad humana y los grupos tienen como una forma de que al verse en multitudes aparece la agresión y la violencia, que es algo que nosotros llevamos casi genéticamente en nuestra evolución. Pasamos de la gloria en la prensa extranjera a hacer noticia por una vergüenza nacional. Hinchas chilenos trataron de ingresar a la fuerza al estadio e invadieron violentamente la sala de prensa. Fueron resistidos por la policía brasileña. ¿Por qué un comportamiento tan irracional? El problema de... Esto es histórico en Chile, de cómo abordamos la noción de libertad, es problemático y es probablemente resultado de una sociedad muy conservadora que entiende que la libertad debe ser reprimida. Y por tanto, cuando se entrega libertad, se asume que la libertad puede ser un camino al caos. Y terminamos siendo un punto negro para los medios extranjeros. Los fenómenos de masa, tenemos una psicología que cambia, que no está con el individuo que lo haría solo. Es decir, en las masas lo que sucede, y que es muy importante, es que se pierde un poco la regulación moral. Marco Antonio de la Parra, me gustaría saber cómo analizas tú este fenómeno. ¿Y es nuevo o es parte quizás ya de nuestro constante ese tiempo? Mira, hay dos cosas acá. Uno es ser chileno y otra es el fútbol en sí. El fútbol, decía por ahí Javier Marías, es el viaje semanal que hacemos a la infancia, de alguna manera, ¿no? Y por ahí Juan Villoro, el mexicano, dice que en sociedades corruptas o peligrosamente dañadas, Hamlet va a vengarse del padrastro y los futbolistas van a hacer algunas vandaridades, digamos, por ahí. O sea, se van a disparar como vándalos. Y uno ve en las celebraciones de este mundial, en Colombia también hubo 9 muertos. En la celebración del Club Millonario se raptaron un bus del Transmilenio. En el Paris Saint-Germain en mayo, digamos, hubo desmanes tremendos, digamos, por la celebración de la Copa. Entonces, nos llega a nosotros, que somos un pueblo que le cuesta mucho manejar su propia agresividad, que le cuesta mucho manejar la fiesta, que le cuesta mucho manejar el carnaval. Y te viene de pronto este triunfo, con el que no tenemos mucha costumbre de manejo, que sí está asociado siempre a cierto nivel de violencia. El triunfo en el fútbol, uno lo ve desde cuando estudiaba medicina en Las Postas, uno sabía que podía llegar en cualquier momento un balazo de un partido potrero, digamos. O sea, siempre hay algo que el fútbol intenta contener de violencia. Mi sensación es que el fútbol, de hecho, cada vez contiene menos y convoca más. O
se ha convertido en el mega deporte. O sea, no es ni nuevo ni nuestro solamente. A eso voy, ni nuevo ni nuestro, digamos. Pertenece a la esencia misma del fútbol. El fútbol es la simbolización de la guerra, digamos, se ejecuta el penal, digamos. Vicente Verdú, en un libro muy bonito, El fútbol, mitos, ritos y símbolos, mostraba cómo el campo de juego, el arquero es el que cuida la puerta, es la madre del equipo, el que no debería meter goles. Por eso Chilavert, por ejemplo, es un fenómeno extraño, digamos. El que debe cuidar, el que no sale del área, que es la casa, donde los zagueros barren el área, son las hermanas. Y luego vienen los hombres, los machos, el más macho de todos, el 9 o el 10, que es el número alquímico, mágico, digamos, el que ejecuta el gol. El gol del gol de un defensa es un gol anómalo. El gol tiene que meterle un delantero, digamos. Tiene que ser hay toda una cosa entre sexual, tribal y guerrera que convoca, sobre todo en los campeonatos mundiales, a las naciones. O sea, esto del cantar el himno, que es algo que incluso se discutió en algún momento si se retiraban los himnos, ¿no? Se mantenía esta tensión tan evidentemente nacionalista, ¿no? Entonces, cuando te llega la celebración, la sorpresa, o sea, hemos vencido a España, o sea, somos capaces, vienen los megasueños, ¿no? Esta hipertrofia absoluta del triunfalismo fantástico, digamos, que nos viene, y ahí nos encontramos de pronto con nuestra parte más infantil. O sea, el carnaval nos pone por encima del bien y el mal. Y ahí aparecen secciones que sí uno podría leer. ¿Por qué este ataque violento contra el Transantiago, ¿no? Nuestro síntoma. El Transantiago como ese fenómeno que quizás encarne aquello más deseado y más temido, ¿no? Aquello que se nos impuso, que hubiéramos querido que fuera de otra forma, y se le destruye. O sea, es como un blanco en los mobiliarios urbanos, digamos. ¿Cómo no nos comportamos como propietarios de esta ciudad? Sino que la ciudad no fuera ajena, fuera de otros. Una ciudad que no nos pertenece, que no tenemos que cuidar. Entonces la fiesta se transforma en carnaval, y el carnaval, sabemos que todo carnaval termina con un desastre. Estaba pensando lo que tú decías, Marco, y precisamente los carnavales son, desde la Saturnalia que celebraban los romanos, y si vamos más para atrás lo mismo, es un momento en que se suspende la ley y el orden. Así es. En que todo está permitido. En la Saturnalia el esclavo era servido por el amo y se sentaba en la mesa y le daba órdenes por un día o dos, se daba vuelta a todo el orden social y se permitían muchas cosas, había por supuesto mucho sexo y todas esas cuestiones. Y es un fenómeno absolutamente tribal y emocional, pero lo que hace característico a esto en el mundo del fútbol es que es al mismo tiempo un negocio, o sea, una cosa fríamente organizada para producir dinero. La FIFA, fíjate, es una organización internacional que es una de las productoras más grandes de dinero. Creo que son 70.000 millones de dólares al año más o menos lo que se mueven. Es una cifra 10 veces más de lo que vende Codelco, sí, es impresionante. Tiene la potestad para imponer cosas a los países. Tú sabes que no pagan impuestos. En Brasil ahora están ellos, no van a pagar un peso. Hicieron suspender algunas leyes en Brasil relativas al uso o consumo de ciertas cosas porque eran productos que estaban pagándole un tributo, una comisión o lo como se llame a la FIFA para hacer lo de no sé cuánto oficial del mundial, la bebida oficial de esto, la bebida oficial de lo demás allá. Entonces, al mismo tiempo es un fenómeno tribal, o sea que nos remonta al pasado donde se explotan todas las emociones y la primera de ellas es la agresión, por supuesto, que es la más abundante, pero al mismo tiempo detrás de eso hay una cosa fría de usar ese combustible emocional para producir dinero, porque si tú le sacas esos componentes emocionales al fútbol, se desploma en la nada, se revela como unos señores que corren detrás de una pelota, o sea, se produce como un despertar a la realidad de que no es nada. O sea, si no hay emoción, si no hay tipos hinchando, inflando la cosa permanentemente y por lo tanto provocando eventualmente de vez en cuando estas explosiones supernumerarias, el fútbol como industria desaparecería. Tal vez como industria, pero como pasión, yo creo que todos los que hemos jugado fútbol alguna vez sabemos que aunque sea una cancha de tierra, si te cae la pelota, la bajas con el pecho, la colocas en un rincón, en ese momento el premio Nobel, el Oscar, todo eso parece una tontería. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es una tontería. Claro, una sensación. Es una sensación muy extraña. Por eso yo creo que está anclado en una de las identificaciones más primarias que podemos tener. O sea, esta cosa de los guerreros, no los elegidos. Ahora, la FIFA ha explotado esto a convertirlo en el negocio el cual es más difícil bajar gastos. Ya es imposible, o sea, lo que vale hoy un jugador de fútbol es una cosa impensable. O sea, eso es tremendo. Y esto, que yo lo escuchaba, lo que han tenido que convivir
Porque tenemos un equipo que no tenemos un plantel de 23 jugadores todos iguales, digamos, de la misma categoría, pero tenemos algunos que están en contacto con aquellos que son las estrellas, los galácticos, como lo llamó el Real Madrid en su momento de Figo y Zidane, ¿no? Entonces tenemos algunos galácticos dando vuelta, y esto no nos había pasado nunca, esta sensación. Fíjate que yo creo que hay dos cosas, Marco Antonio, que quizás sería interesante tomar en cuenta. Uno, un dato. Esta lógica de que los momentos de alegría derivan en situaciones brutales no están tan lejanos. Yo me acuerdo cuando Colo-Colo salió campeón de la Copa Libertadores de América. Sí. Hubo 10 muertos y más de 130 heridos en la celebración esa noche acá. Ahora, alguien podrá argumentar, bueno, los muertos fueron porque ese era un campeonato que ganó un club y los clubes tienen necesariamente dentro del país adversarios, enemigos. No, si fue en algunos casos por trago y riñas que se dieron, pero hubo 10 muertos en el marco del festejo de esa copa. Y ahora tenemos este frenesí después de haberle ganado a España, y se produce un fenómeno que uno lo miraba en las cámaras de televisión, cuando de repente se acercaba gente a tratar de disuadir a un gallo que siquiera pegándole a alguien o a sacarle, automáticamente se generaba un grupito alrededor de la persona que estaba tratando de llamar a la calma y le volaban la raja. Para ponerlo en términos brutos. Literalmente. Sí, claro. Y eso en patota, porque nosotros somos muy patoteros. En eso somos distintos a algunos otros países donde más bien los criminales son individuales. Aquí funcionan en patota. Y eso es bastante curioso porque, claro, alguien podría asociarlo a un poco como lo que decía Alberto Mayol, las situaciones de represiones. Yo tengo la impresión de que aquí hay una cosa mucho más, si tú quieres, deshonesta. Yo creo que hay una mirada de que tú te puedes salir con la tuya si tú tienes una excusa marco. Si la excusa marco es la pasión, tú bajo la lógica de la pasión puedes colocar una serie de conductas que son autodefensas automáticas, que son casi como un mecanismo de autodefensa de matar a alguien que te están tratando de robar en tu casa. Bueno, el Cóndor Rojo lo hizo por Chile. Sí, claro. Exactamente, por eso bajo la lógica de la pasión tú encubres muy fácilmente y te convences, y convences a otro de que es menos esa lógica. Mataste con menos intención, menos dolo y menos diseño que cuando lo hiciste en una situación mucho más premeditada, digamos. Sí, es un estado de impunidad muy imperdonable, digamos, y tremendo. Recordemos los hooligans, que los hooligans hubo que pararlos con una política de tolerancia cero absoluta al tema del alcohol, después de, ¿cuántos fueron? 35 muertos en el estadio de Heysel en Bruselas, y en esa final Liverpool-Juventus, que era... terminaron aplastados, digamos, una cosa... Yo creo que ustedes han tocado un tema importante porque uno podría ser bien negro en esto, y yo en eso tengo esa visión un poquito a la Hobbes, de que los potenciales de frustración de la mayor parte de la gente son enormes. La mayor parte de la gente está frustrada porque la mayor parte de la gente no ha ganado lo que quería ganar en este mundo. Uno parte de bebé, digamos, sufriendo frustraciones, y por eso tiene berrinche, y después... El deseo siempre es mayor. Claro, siempre tú quieres ser Dios, quieres tenerlo todo instantáneamente. Si escribes, quieres ser el premio Nobel. Si estás trabajando en una parte, quieres ser rico, quieres tenerlo todo. Y entonces no se puede, uno se topa, uno genera frustración, la frustración genera rabia, y la rabia genera violencia, y la violencia, como tú bien decías, yo creo que es oportunista. Hay un momento en que fríamente una parte de ti, durante una fracción de segundo, calcula si puede o no puede darse el gusto de masacrar algo o alguien para sacarse ese odio que has tenido acumulado toda la semana, todo el mes, todo el año, pero que se puede dar oportunidad cuando está la masa en la calle, está oscuro, no hay policía, y entonces la están dando. Hay algo de eso que está en que si el fútbol se permite ser simbólico, esa masacre, ese gusto que te das, digamos, dura solamente 90 minutos y se acaba, digamos. De hecho, el fútbol es de los pocos deportes que tiene ese tema del tiempo limitado, con lo que reproduce la vida y la muerte, ¿no? Pero el tema es cuando esto queda sobrepasado, cuando en el nombre de la alegría, entre comillas, vienen estos aspectos muy primitivos nuestros. Y sobre todo, entre los chilenos, yo siento frente a la sociedad, frente al desarrollo, la envidia, ¿no? La envidia de aquello
que no es mío y que debería serlo. Los Transantiago, las decoraciones, las tiendas, digamos, empiezo a atacar el saqueo, que ya no es el saqueo desesperado y tragicómico del terremoto, que también generó conductas primarias, ¿no? Sino este es un saqueo como el intento de entrar en el estadio por la sección de prensa, que fue vergonzoso, y que tiene un contacto con la viveza criolla, esa que nos ha acompañado desde nuestra fundación, de que a lo mejor, como no lo podemos conseguir y no hay ese punto de debilidad, ¿no? De no sentirnos totalmente capaces de hacer el camino completo, ¿no? De haberse sentido siempre tan correctos en nuestro lado B, este país notarial, como lo llamó Salvador Allende, donde todo tiene que ser bien hecho, correcto, con 40 testigos. De pronto te ganas, no, lo voy a hacer más rápido, lo voy a hacer más fácil. Vamos, metámonos por aquí. Metámonos, y nos arreglamos, y se meten 85, lo que dices tú, el grupo, ¿no? Se mete el grupo. Partió 3 o 4 tuvieron la idea y todos detrás, como aprovechando. La estampida. ¿Y qué es esta viveza criolla? Que esa es nuestra maldición. Porque que está en la famosa historia del Cóndor Rojas, que había todo un complot que nunca lo sabremos, digamos, y que destroza momentos que podrían haber sido nobles y limitados. Pero darle el suficiente tiempo a cualquier escándalo que se haya hecho con provocación en el marco de la pasión, fútbol o evento que no sea político, porque eso siempre los malos son malos y los buenos son buenos, pero darle en el marco de la pasión, sobre todo donde está Chile participando, a cualquier evento, no importa cuál brutal haya sido, dale la suficiente cantidad de tiempo y esas personas van a terminar siendo consideradas víctimas que no planificaron ni diseñaron una trampa, un engaño, sino que cometieron errores y finalmente van a ser aplaudidos en un estadio lleno. Así es. Oye, Marco Antonio, me gustaría que entrara en una variante de lo que sucedió la noche de aquí, aquella, la del miércoles, o tarde, ¿no? La noche de los cristales rotos, casi. De los Transantiago, la destrucción y todo eso, en una situación que tangencia, o que también toca esto, que es la impunidad. El que aquí a mí no me va a pasar nada, por lo tanto, claro, yo no voy a, o sea, puedo romper, puedo saquear, total, a mí no me va a pasar nada. Hay cámaras, lo curioso es que hoy día hay cámaras de televisión que podrían ser pruebas judiciales, y aunque te muestren así, tú sabes que no te va a pasar nada. Y esto se reproduce en alumnos que le pegan a profesores, en manifestantes que le pegan a carabineros, en tipos que rompen o saquean y no les pasa nada. Es decir, hay una impunidad y hay una cosa que preocupa mucho, que subyace a todo el fútbol, pero que es más amplio, que es el que hoy día delinquir no tiene costos, aparentemente. Nadie se hace mucho cargo de los delitos, de las faltas que comete. ¿Tú ves alguna novedad allí en eso? Bueno, yo creo que hay un tema entre el respeto a la autoridad y la confusión con el autoritarismo. Se cuesta a la autoridad verla en su sitio. Hay una pérdida. A veces yo tengo la nostalgia de los tiempos en que uno le enseñaba educación cívica, ¿no? Y que había entonces una sensación de ser ciudadano, de ser partícipe. Pero Fernando apunta a algo que es bien terrible, que es la pasión. La pasión, y lo sabe hasta el enamorado, lo sabe el infiel, la pasión va de la mano con la impunidad. O sea, el arrebato. Entonces, esta mezcla hoy día de que el arrebato me hace a mi dueño del mundo, y si no voy a ser un sometido, si no me van a aplastar, digamos. Esto de que nadie va a estar por encima mío, que yo creo que tiene mucho que ver con esto que contaba Fernando del mundo del deseo, ¿no? Vivimos una estrategia económica, publicitaria del mundo del deseo, o sea, todo lo tienes que tener. Y esto hace que de pronto estemos dispuestos quizás a saltar respetos elementales que tienen que ver con que funcionemos como polis. Una cosita muy breve, ¿y en qué momento se transformó el querer orden a ser un fascista, al querer disciplina a ser un autoritario? ¿En qué momento se perdió el respeto de decir, oye, orden, respeto a la ley y que tú seas bien visto? Que sea, oye, qué sensato Marco Antonio, habló de orden. Hoy día es, compadre, ¿qué es este fascista? ¿Qué se cree? ¿Acaso la dictadura? Entonces, unos fantasmas. Hay unos fantasmas ahí que tienen que ver con la dictadura, que tienen que ver con el confundir la asimetría necesaria, por ejemplo, en el aula, con la democracia. O en el hogar, digamos, con los padres y los hijos, digamos, estas diferencias que el carnaval también las niega, ¿no? El carnaval todos somos iguales, lo que citaba Fernando, pero de pronto esto ha inundado todas las costumbres, produciendo una confusión muy grande. Ahora, yo creo que el modelo neoliberal, con estas tendencias en que todo el mundo es cliente,
y de repente se siente todo el mundo estafado, y de repente se siente uno que hay que ser NAC para todo, para resolverlo. Es como que entonces uno fuera el dueño del profesor, uno fuera el dueño del médico, uno fuera el dueño del maestro, y no un maestro que se elige, no una simetría que es necesaria, que el maestro sabe cosas que para enseñar lamentablemente tiene que estar de tal hora a tal hora, no puede estar cuando quiera el alumno. Y que si el alumno no está en las clases y coinciden los dos, es bien difícil hacer clases. Fíjate que me gustaría plantearte un tema, Marco Antonio, que tiene que ver con algo que fue propuesto por un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, Gary Becker, que él consideraba que, como todos los economistas, que por lo menos los grandes economistas de la Universidad de Chicago, que básicamente la gente reaccionaba, era racional, era un ser racional, y que reaccionaba frente a los estímulos y a las sanciones que tenían, y que por lo tanto Gary Becker decía que las personas tenían la misma opción para ser honestas o para ser deshonestas, y todo básicamente se basaba en si que se podían salir con la suya en un análisis racional o no. Y él creó el SMORC, que se llama, que es en inglés el modelo simple del crimen racional, donde él decía que si es que tú calculabas que había mucha chance de que no te pillaran, y que si te pillaban no tuvieras sanción, bueno, probablemente era más tentador el optar por el camino de la deshonestidad que por el camino de la honestidad. Y eso por cierto, hay montones de variables por las cuales eso no funciona, y está también toda la cosa que tiene que ver con la ética y en fin, y con otras cosas. Pero lo interesante es que eso explica hasta cierto punto, decía Becker, el que uno actúe muchas veces en patota. Porque uno tiene la sensación, un poco lo que estábamos conversando el día jueves con Matías, uno tiene la sensación de que si hay mucha gente haciendo el mismo delito, entonces es más fácil que no te pillen a ti y que tú zafes, que lo hace individualmente. Claro. O se diluye tu responsabilidad. O se te diluye la responsabilidad, o va a haber impunidad porque son demasiados. Y eso pasa en las calles, y pasan con los 88 gallos, que yo creo muchos de ellos de repente dijeron, oye, está la oportunidad, están todos corriendo para adentro, entremos también, pero no se pensaban a sí mismos como delincuentes. Ahora, Gary Becker pone todo en una pizarra, ponía el matrimonio en una pizarra. Todo. El ser humano no tenía libertad para pensar, yo pienso con el viejo Freud que no hay ninguna decisión que sea racional. Somos impulso, eso me acuerdo cuando trabajaba en publicidad, el tiempo que trabajé de redactor creativo, uno descubría muy rápidamente, la primera lección era, mira, ninguna decisión de compra es racional, ninguna, todas tienen un elemento pasional, y el que había que detectar, y con el cual ver cómo manipularlo, por lo cual una razón para seducir, conquistar, y entonces mover ese deseo. Ahora cito una de las Biblias contemporáneas que tengo, que es mi serie favorita, Breaking Bad, donde muestra este personaje maravilloso, este profesor de química, que de pronto, porque tiene un mal seguro de salud, se convierte en un mega delincuente, y cada vez peor, digamos, y se mete en el mundo del mal, y muestra cómo se metería cualquiera de nosotros. Así en un mundo sin fin, y por el cual entonces uno, por ejemplo, en el mundo del psicoanálisis, cuando uno da de alta a una persona, que se demora tanto, ¿no?, es cuando esa persona es capaz de darse cuenta que es peligrosa. O sea, la salud es darse cuenta, yo soy peligroso. En ese momento puedo ser dado de alta. Eso vale también. He descubierto que soy una persona que puedo hacerle daño a otros, y que por lo tanto tengo que protegerlos a los otros de mí. Y ese es el gran aprendizaje. El aprendizaje del bien, no del bien regalado, sino del mal. Fíjate que, ¿sabes? Bueno, con los años uno se va poniendo más negro, más pesimista, porque ve más cosas, ha leído más, y descubre que la criatura humana, incluyendo los niños, hay una famosa novela sobre eso, El Señor de las Moscas, sí, claro. Es un animal muy peligroso, muy brutal, mucho más que cualquier animal, porque tiene esta situación intermedia entre la inconsciencia feliz de la bestia que come y se pone a dormir todo el día, y la luz pura del ángel, digamos, que se dedica a contemplar el universo. Estamos entre medio, en una zona media crepuscular, y por lo tanto estamos repletos de angustias y de rencores y de rabias y de sensaciones de insuficiencia, y somos por lo tanto muy peligrosos todos. Y la única razón por la cual uno se encamina por un camino o por otro es por el orden social, finalmente. Es decir, Hobbes siempre tuvo razón. Y cuando el orden social permite ciertas cosas, como se documentó
abundantemente con los alemanes comunes y corrientes que fueron al frente ruso, sí, y que en una semana, en un mes, primero les daba, les costaba mucho dispararle a uno de estos judíos que llevaban a las zanjas para matarlo, pero al mes estaban sacando fotos que mandaban a la señora, con ellos como los cazadores con la pata arriba de los cuerpos y esas fotos están. No, el libro se llama, por ejemplo, el libro negro, The Willingly Executioner, o sea, los verdugos a gusto o voluntarios. Y es brutal, o sea, estamos hablando ahí de un caso extremo, un tipo común y corriente que a lo mejor era un notario en alguna pequeña ciudad alemana y al cabo de 6 meses o de menos estaba volándole la cabeza todos los días como una rutina y después iba a tomar un té, a tomar café, le mandaba postales de Navidad a su familia. O sea, somos realmente, como dices tú, Marco Antonio, unos animales recontra peligrosos y por eso, no lo ven muchas personas que son un poquito ingenuas respecto a eso. Por eso es tan importante preservar el orden social, las leyes, la autoridad. Por supuesto, estamos hablando de una autoridad racional y que todos aceptamos, porque de lo contrario, rápidamente, casi de un día para otro, nos podemos convertir en bestias salvajes. Y por eso necesitamos la puesta en escena de cosas como el fútbol, que nos permitan ser organizadamente salvajes y peligrosos para el otro, donde te van a pedir que sea agresivo, que seamos muy peligrosos para los holandeses, digamos, durante 90 minutos medidos. Bueno, hay una campaña publicitaria ahora que dice Chile mete miedo, están los jugadores metiendo miedo. Exactamente. Si eso está, si tú lo acotas, es que lo necesitamos, para que se produzca esa belleza que tiene, curiosamente, es ambivalente. Es ambivalente. Claro. Lo vemos en el cine, en el teatro, claro, vemos que los malos uno los puede querer un poquitito también. O sea, si sin un buen malo no hay una buena película. A mí no me pasa eso, fíjate. Hay otra cosa que me gustaría tocar. Hace un tiempo, unos 3 años, escribimos junto con Jorge Navarrete un artículo en la revista Capital que se llamaba Valor Público y que tenía básicamente que ver con lo que pensábamos que a futuro requiere una urgencia inmediata, que es que así como se ha creado valor privado mucho y ha habido una gran capacidad de crear valor privado, utilidades, excedentes para las empresas, para las corporaciones, para las personas, lo que está pasando es que hay un déficit de creación de valor público, es decir, cosas que la gente aprecie y que forman y son de utilidad para todos. Eso tiene que ver con las calles, la infraestructura, tiene que ver con los semáforos, tiene que ver con la policía, tiene que ver con el Transantiago, tiene que ver... Nosotros tenemos un déficit brutal de valor público, no le asignamos valor a las cosas que usamos todos. Y yo siempre he pensado que esa persona que yo veía botando el semáforo o desarrajando a un comercio en el centro... No sé, en una de esas, si es que esa manifestación de celebración lo hubiese hecho en su propio barrio, quizás se hubiese cuidado de no desarrajar el emporio o el almacén de ahí porque le fían, porque conoce al papá. La plaza no la hace pedazos porque resulta que o no existe plaza o existe lo mínimo suficiente como para que sus hijos vayan ahí. Pero en otra instancia de ciudad no se percibe eso que tenga valor público común y son como... Son cosas equivalentes a las moscas y a las hormigas. No tienen valor. Ahí hay un pecado original que tiene que ver con nuestra formación como país, creo yo, que partió siendo para el 95% de los habitantes de este territorio un mundo ancho y ajeno. Y cuando eso pasa, y eso ocurre en todas las sociedades extremadamente divididas en clase, en casta, la mayor parte de la gente no siente que sea propietaria común porque no lo es. Yo no culpo a mucha gente que la pasa mal por generaciones y que además les dicen que las personas están trabajando por ello y que los representan y que son personas que al final, medidas en visiones históricas, no han tenido grandes procesos. Yo no culpo a que esas personas no sientan que hay pocas cosas que aprecien, pero creo que es una obligación de la sociedad darle valor público a las cosas que nos competen a todos. Marco Antonio, por último, si es tan fácil manipular, ya sea desde la publicidad o lo que sea, ¿hay posibilidad de manipularlo, entre comillas, para bien, para que mañana, por ejemplo, tenemos una posibilidad, ganemos, clasifiquemos, goleemos, juguemos increíble, que haya una gran celebración? ¿Hay alguna forma de incentivar? Bueno, no digo en 24 horas, pero en el mediano y largo plazo. Esa sería la gran reforma educacional que tiene que ver con lo que plantea Fernando. O sea, cómo de pronto volvemos a ser ciudadanos, volvemos a participar. Las grandes ciudades ya se oponen a eso. O sea, hay un tamaño mágico de cantidad de habitantes que ya impone el desconocido, ¿no? Esa sensación. Y nuestro país
nos cuesta reconocernos, no nos saludamos en el ascensor, digamos, somos lejanos hasta del vecino. Y tú decías, esto es mi propio barrio. ¿Cuál es mi propio barrio? Es mi pueblo, ¿no? Todos tenemos un pueblo imaginario, más o menos vamos a la misma librería, vamos al mismo lugar, el trabajo nos queda ahí, nos movemos, pero no tenemos sensación de ciudad que nos pertenezca. Y ese gesto amoroso, yo creo que es el que falta transmitir en esa gran revolución educacional, que significa sacarse un poco el sistema de mercado que tiene un punto de odio. Marco Antonio, preocupación oscura por el dinero. Marco Antonio de la Parra, psiquiatra, analista social, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hacemos una pausa, a la vuelta conversaremos sobre esto de la AFP estatal, entre otros temas ligados a las pensiones, las pensiones y las jubilaciones de los chilenos. Estarán con nosotros Manuel Riesco y Rafael Garay. Esperen un momento.